Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de Magix, el estudio de desarrollo de videojuegos que nos ha dado un juego bastante increíble. Hablamos del Truck Simulator Pro US y en esta ocasión venimos para hablar un poco sobre lo que nos tiene preparado Magix para este 2025, amigos. Atentos porque Magix, la verdad, este año va a estar trabajando durísimo en sus proyectos actuales y también nuevos proyectos, entre ellos dos videojuegos nuevos. Sí, chicos, lo escucharon bien, dos videojuegos nuevos. Uno de ellos ya tú lo conoces, ya te lo he mencionado, y el otro, atentos porque vamos a hablarlo más adelante. Vamos a dar de inmediato, gente, el inicio con la información que traigo para compartir con ustedes con respecto a lo que Magix tiene preparado para este año. Antes te pongo en contexto. Magix es primeramente el creador de el Truck Simulator Pro US, un videojuego que desde sus inicios ha dado mucho de qué hablar por temas de optimización. Más que nada, el contenido del juego es más que suficiente y actualmente es el juego con más contenido en la Play Store, ¿verdad? De la categoría de simulación de camiones. También esta empresa desarrolladora ha desarrollado juegos como el Train Simulator Pro, un videojuego de trenes que la verdad está bastante bueno y completo, con un mapa bastante enorme. Ya lo sabemos, Magix hace mapas muy enormes, gente, que la verdad dan muchísimo contenido y muchas horas de diversión. También, gente, esta compañía ha desarrollado juegos como el simulador de camiones Pro 2, el cual es un muy buen juego de camiones americanos también. Y también ha desarrollado el simulador de camiones Pro Europa, un buen juego de camiones que la verdad está bastante bueno para hacer un juego de su época. Estos son juegos bastante viejos. También tiene un simulador de autobuses del 2017, juego bastante antiguo. También tiene un simulador de construcción que salió en 2017. También un juego de agricultura, también un juego de camiones que salió por allá del 2016, uno de los primeros en este ámbito. Y bueno, también tuvo un juego todoterreno de off-road, pero lastimosamente ya hoy en día no se encuentra. Esta empresa desarrolladora también tiene un videojuego de simulación de buses que salió por allá del 2016. Y bueno, tal como te puedes dar cuenta, Magix tiene una trayectoria en juegos de simulación de camiones y de todo tipo en móviles muy larga. Es un pionero de esto de los videojuegos de simulación en móviles principalmente. Así que, chicos, este 2025 Magix promete sorprender, revolucionando por completo nuestra experiencia de conducción / simulación en dispositivos móviles. Y bien, amigos, antes de continuar también quiero aclarar algo. Toda la información que te voy a estar dando aquí a continuación está proporcionada por el gerente de este estudio de desarrollo Magix, que me ha confiado a mí su plan de actuar en este 2025. Así que la información es totalmente oficial por uno de los principales desarrolladores de este estudio de desarrollos Magix. Dicho eso, vamos con toda la información. Primero que nada, chicos, en este 2025 Magix tiene planeado poner a un paso más adelante su videojuego estrella de la actualidad, el Truck Simulator Pro US. ¿Y qué es lo que vamos a tener este año para este videojuego? Bueno, pues principalmente, gente, al principio de año los desarrolladores de Magix van a estar trabajando en la corrección de los errores que presenta este videojuego. También a principio de año van a estar trabajando la optimización del juego, que es uno de los problemas principales que tiene este videojuego, y a consecuencia de ello, pues muchas personas no lo pueden disfrutar, lamentablemente. Aunque tengas un dispositivo de gama alta o gama media alta, el videojuego no tiene muy buena optimización, así que los desarrolladores van a estar trabajando profundamente en esto al inicio de año. No es todo, porque este videojuego también va a tener una mejora drástica este año, y estamos hablando de mejoras visuales, gente. Sí, amigos míos, ¿qué es lo que nos va a estar ofreciendo Magix con respecto a mejoras visuales? Algo que sí debo destacar, gente, es que el videojuego pues actualmente los árboles le aparecen muy encima en la cara, ¿verdad? Y eso da una sensación de dos cosas: mapa vacío y mal gusto ante la conducción, ¿verdad? Porque los objetos como árboles y edificios apareciendo ahí de repente, como que eso se ve feo, ¿verdad? Entonces, principalmente espero que esa sea una de las mejores visuales que va a traer Magix para este año. Pero bien, amigos, eso no es todo lo que vamos a tener para el Truck Simulator Pro US este año. Y es que vamos a estar recibiendo este año también nuevo contenido, mucho más contenido del que tenemos actualmente. Porque aquí también me aclara de que una vez que lograran
los resultados planeados en cuanto a optimización, corrección de errores y mejoras visuales. Planean presentar todo el siguiente contenido: nuevos camiones. Amigos míos, los desarrolladores de Magix van a estar trabajando para ofrecernos nuevos camiones, algo que va a venir muy bien porque el videojuego actualmente no tiene tantos camiones, creo que tiene como 8 camiones, pero aún así a los jugadores les gustaría mucho más, ¿verdad? Para poder personalizar en este videojuego, que incluye una de las personalizaciones, o más bien la personalización más grande de camiones en celulares. Entonces, dicho eso, también van a traer nuevos remolques, y es que este videojuego actualmente pide remolques que no están dentro del juego y muchas personas ven eso mal. Obviamente se ve mal, ¿verdad? Pero entonces acá los desarrolladores ya nos están adelantando de que van a estar trayendo nuevos remolques. Esperemos que en esos nuevos remolques estén incluidos todos los que el videojuego actualmente pide, como por ejemplo el de chatarra y también el volquete de arenero. Yo lo conozco así, que es este que seguramente te está saliendo por aquí. Ya tú en los comentarios me dirás qué tipo de remolque te gustaría ver en este videojuego, porque aclaro que este videojuego tiene una variedad de remolques bastante grande, remolques muy comunes hasta remolques bastante extraños, ¿verdad? Aparte de esto, chicos, el videojuego también nos va a incluir nuevo tipo de carga en este 2025. ¿Con qué nos referimos a esto? Bueno, pues que vamos a tener nuevos ítems para recoger, exactamente nuevos tipos. Pero no es todo, amigos míos, porque también este año en este videojuego Truck Simulator Pro US vamos a estar recibiendo nuevos tipos de carga para nuestros trailers y también trailers nuevos que vayamos a recibir. Entonces, pues este videojuego va a estar muy lleno de contenido. Pero, amigos míos, no es todo, porque la cereza del pastel para Truck Simulator Pro US en el 2025 va a ser un nuevo estado. Amigos míos, este videojuego cuenta actualmente con 5 estados: Washington, Oregon, Idaho, Montana y Wyoming. Gente, un sexto estado va a estar siendo incluido en este videojuego. Este estado yo estoy muy seguro que lo vamos a estar recibiendo por allá en el tercer trimestre del 2025, claro está, porque pues meter un nuevo estado a un videojuego que de por sí ya está muy grande debe ser un reto bastante importante para el estudio de desarrollo Magix, porque pues claro está de que este juego tiene el mapa más grande actualmente en juegos de camiones, pero no solo el más grande, sabemos que es el más completo porque tiene diferentes ubicaciones, diferente tipo de ambientación en muchas partes de su mapa, etc. Así que un nuevo estado va a venir pero muy bien, así que vayamos preparándonos, ahorrando dinero, porque obviamente sabemos que en este juego tenemos que desbloquear las empresas y mejorarlas, y no solo eso, también vienen camiones, remolques y nuevos tipos de carga, así que hay que jugar muchísimo porque el juego se va a poner 2 veces más increíble de lo que está ahorita, gente. Y claro está de que ya nos aclararon de que las correcciones de errores y optimizaciones y mejoras visuales van a estar presentes en este 2025, gente. Así que bueno, debo aclarar algo: ya este videojuego tiene un año y un par de meses, así que en el segundo año vamos a ver qué es lo que Magix va a ser capaz de ofrecernos en el Truck Simulator Pro US. Siguiente contenido que nos va a presentar Magix para este 2025 y es relacionado con el Train Simulator Pro, el videojuego de trenes que tiene esta compañía. La verdad que está bastante sensacional. Todos aquellos amantes de las locomotoras, maquinistas, etcétera, este videojuego deben conocerlo y deben probarlo. Un juego que cuenta con más de 5 millones de descargas en la Play Store. Tiene que ser muy bueno, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, este videojuego es bastante bueno, chicos. Y la verdad es que está muy bien puntuado en la Play Store con 4.6 estrellas. Este videojuego de trenes brilla en móviles, gente, porque aparte todos sabemos de que incluye muchísimas locomotoras, muchísimas cargas, un mapa obviamente enorme que explorar y muy diverso y variado. Y claro está que tenemos muchísimo contenido por hacer en este juego, gente. Amantes de las locomotoras, prepárense, porque la primera actualización de este año en el juego incluirá una nueva locomotora de pasajeros. Atentos, chicos, porque el transporte de gente en este videojuego va a estar muy presente este año. Y en actualizaciones posteriores planean agregar más contenido como locomotoras y vagones, así como mejoras y correcciones de los errores en este videojuego, porque como sabemos este videojuego salió en diciembre del 2022 y hasta la fecha pues la verdad es un juego que está bastante bien optimizado, está bastante bien trabajado, la verdad. Quizá no tenga tantos errores, pero aún así
hay errores que persisten y que obviamente frustran la jugabilidad de un jugador. Principalmente yo voy a esperar la nueva locomotora y también los nuevos vagones que va a traer este videojuego. La verdad es que Train Simulator Pro en el 2025 también va a estar bastante vivo entre los jugadores, que debo decir son bastantes, que ya te digo, 5 millones de descarga. Oye, esto lo ha jugado hasta mi abuelita. Saludos, abuelita. Siguiendo con el plan de Magix, ahora es que se pone bueno lo que viene a continuación, gente, y es que este año va a salir el Bus Simulator Pro. El lanzamiento de este videojuego está preparado para este año. ¿En qué fecha, Eder? No lo sabemos exactamente, amigo mío, pero yo que estoy probando el videojuego te debo decir la verdad y ser muy sincero, pero no te voy a obligar a creerme. Pero amigo mío, este videojuego va a dar mucho de qué hablar por dos cosas. Número uno, sus gráficos, y número dos, su contenido. Es que está a otro nivel. Magix la verdad es que tiene una mala costumbre de hacer juegos demasiado cargados en contenido, que la verdad vuelven loco a cualquiera. Y atentos, porque este videojuego, como ya les había mencionado antes, llega totalmente multijugador para, pues obviamente, administrar una empresa de buses, o bueno, un bus, el cual es tu empresa, y vas a hacerlo en multijugador, amigo. Así que vamos a recoger pasajeros en multijugador. Entonces, pues este año está planeado el lanzamiento, y seguido del lanzamiento, obviamente, las actualizaciones con contenido nuevo y correcciones de errores. ¿Cómo que actualizaciones con contenido nuevo? ¿Significa, Eder, que el juego no va a salir completo? Bueno, chicos, como ya sabemos, el lanzamiento de los videojuegos normalmente no suelen traer todo el contenido, más sin embargo, tranquilos, porque Magix nos tiene muy acostumbrados a recibir mucho contenido desde el inicio y posteriormente lanzar un poco más de contenido a medida de que van optimizando y corrigiendo los errores, porque pues obviamente si nos lanzan el juego todo completo, oye, demoraría mucho en salir también, y además sería como que una carga muy grande para nuestros celulares de inmediato. Lo mejor sería como que ir optimizando poco a poco todo el contenido a medida de que así ellos lo van puliendo para luego lanzarlo y nosotros recibirlo, entre comillas, bien. Pero estoy seguro y confiado de que Magix va a hacer un muy buen trabajo con este simulador de buses, que atentos, llega con Unreal Engine para móviles, gente. Un videojuego Unreal Engine para móviles. Joder, esto debemos verlo, gente. Y ahora llegamos a la última noticia y novedad de Magix para este 2025. Amigos míos, Magix pone en marcha un nuevo proyecto. Así es, amigos, un nuevo videojuego va a estar trabajando Magix este año, pero este videojuego no va a ser lanzado este año, amigos. No, en el 2025 no vamos a tener dos videojuegos nuevos por parte de Magix, pero en este año ellos ponen en marcha un nuevo videojuego, gente. Quiero que en los comentarios me digas tú qué tipo de juego crees que va a estar lanzando Magix, porque en esta ocasión Magix no lo ha revelado para nosotros, pero estamos muy seguros de que este año vamos a estar viendo en qué es lo que va a estar trabajando Magix este nuevo año. Y la verdad, yo soy fanático de los juegos que hace Magix por dos cosas. Número uno, la calidad gráfica, y número dos, el contenido. Hacen eso demasiado brutal. Yo personalmente comparto mi opinión aquí. Creo que debe ser un juego off-road. Sí, a Magix ya le falta un juego off-road, o bien un simulador de camiones europeos. Puede ser que estén trabajando en el sucesor de el Truck Simulator Pro Europe, que es un juego muy bueno que tienen en la Play Store, pero ya está bastante abandonado. O bien que empiecen a hacer un nuevo juego de off-road como lo tenían antes, que era muy bueno, era online inclusive, totalmente multijugador. Y bien, amigos, ahí lo tienen. Ese es el plan de trabajo que nos comparte Magix para que sepamos en lo que van a estar trabajando para nosotros en videojuegos de simulación en móviles, gente, en este 2025. Así que agradezco de antemano la confianza que comparte Magix conmigo para que yo pueda comunicarles a todos ustedes lo que ellos planean para nosotros en este 2025. Ya lo saben, contenido para el Truck Pro Bus, contenido para el Train Pro, nuevo videojuego de buses multijugador y un secreto proyecto, gente. Sin más, ya tú en los comentarios me dejas saber qué opinas de todo esto, y nosotros nos vemos en la próxima con un nuevo video. Espero que a este le des un buen like, lo compartas y te suscribas al canal para más contenido. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.